Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús el Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Gracias al bendito y su amor y su misericordia para con cada uno. Estamos aquí una vez más para seguirte hablando de estas cosas que Dios de antemano preparó para caminar en ellas. A medida que han pasado los días, te he estado hablando acerca de la fe y la palabra, el propósito de salirse así de la Escritura y venir a la vida. O sea, en la forma de que por la fe en el Señor Jesús, la palabra se hace real. O sea, Cristo se hace real en ti y es vida en ti. Entonces es bien importante, pueblo, que entiendas estas cosas bien. Si no las entiendes a la manera como te las estoy explicando, te aconsejo que dame una llamada, háblame o mándame un texto por Facebook, a mi teléfono personal o lo que sea, para aclarártela. O sea, el propósito mío no es confundirte, sino que vengas al conocimiento de la verdad. Y al venir al conocimiento de la verdad, pues de esa manera, pues tú puedas vivir ahora sí conforme a la voluntad del Padre. Estas cosas que te voy a hablar ahora, normalmente no se han hecho de la manera correcta y el evangelio está todo enredado. O sea, hoy en día no hay un orden así del seguimiento de las cosas en cuanto nace un niño, qué paso sigue después de que nace en el Espíritu, y así se van llevando los pasos en el Señor, no como mandamientos o doctrinas de hombres, sino cosas que ya de antemano Dios preparó
para que nosotros caminásemos en ellas. Entonces es bien importante que entiendas que sí hay un orden de ir caminando, no como establecido en doctrina o religión, sino en vida real, como los niños. Por ejemplo, no tenemos un orden que un niño nace y tiene que crecer y luego así, pero es lo natural. Entonces, basado en lo natural, los hombres fueron adoptando ya así sus rudimentos y pueden ir midiendo el crecimiento de los niños en la vida real basado a lo que ya saben que es natural. En el espíritu sucede prácticamente las mismas cosas, pero debido a la ignorancia del evangelio, y no se den por ofendidos de cuando les digo por ignorancia. I mean, si fueron ignorantes, fueron porque quisieron ser. A Dios ha dado muchos mandamientos y de hecho, el cristianismo o las religiones cristianas leen demasiado la escritura. No tanto como para vivirla, sino más para religión, y la leen aquí, la leen allá. Si no la leen personalmente, ahorita con las redes sociales, cuando uno no pone un versículo, alguien más pone otro versículo y así se la llevan. So, al final del día, de una u otra manera, estás recibiendo instrucciones. Con todo y eso, lo que te estaba hablando acerca de salirse de la escritura y venir a Cristo, donde te hablé, donde el Señor Jesús dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, en ese proceso estamos ahorita. Bueno, en cuanto a prédica se refiere, para que lo entiendan. Primer asunto que una persona tiene que hacer, y aquí no hay mano de hombre. Esto es para eliminar todo ese asunto que los hombres andan haciendo, y espero que lo dejen de hacer, espero que recapaciten y tomen cartas en el asunto en cuanto a las cosas que hacen, que no sean necios, que no se les instruya y todavía en contra de la instrucción. Si antes lo hacían por ignorancia, yo entiendo, era pecado, pero después de que seas instruido y lo sigas haciendo, o sea, eso ya enseña un corazón rebelde. O sea, yo quiero dejarte saber esto para que tú mires en tu propia cuenta y no pienses, o sea, que es un asunto mío. O sea, a mí me mandaron a decirte estas cosas. El mensajero no tiene nada que ver con el mensaje, ¿me entiendes? O sea, Dios te lo está mandando y yo te aseguro que Dios te va a llamar a cuentas. Por ejemplo, el asunto este de la oración de fe, ah, deténgalo. Si lo va a hacer alguien, que lo haga personal, que lo haga de corazón, que lo haga voluntariamente, que lo haga sin que alguien más le esté dictando las palabras que tiene que decir. Si va a pedir perdón, lo que digo es esto: si un hombre va a pedir perdón a Dios y no está contrito en su corazón, no le salen las palabras, no le sale siquiera decir, perdóname. O sea, no está arrepentido, ¿no? O sea, hablando abiertamente, no lo está. Eso es bien importante que se quite las manos del evangelio y que dejen que realmente Dios haga la obra. Que sea Dios quien convenza los corazones de pecado por medio del Santo Espíritu, de la manera que Dios quiera hablarle o por medio de quien Dios quiera hablarle a una persona. Dejen que el evangelio sea de Dios, que el reino sea de Dios, que Dios lo gobierne. No le metan las manos más. El evangelio es espiritual, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Los hombres es importante que quiten las manos. Y cuando los hombres nacen del Espíritu es bien fácil quitarle las manos al evangelio, porque ya no es asunto mío, ya no es mío el ganar el mundo para Cristo. Es de Dios. Yo simplemente soy un vaso. Si Él quiere usarme, está bien. Si no quiere usarme, no hay ningún problema. O sea, a esa forma me refiero de vida. Entonces, el orden es este. Dios puede usar a hombres para todo, pero hombres llenos de su espíritu. Con todo y eso, el principio primero, tenemos a un pecador. Este pecador le es predicado el evangelio por voluntad de Dios, por medio de quien Dios se lo predique. Que se arrepiente, se convierte, que crea en Jesús. Primero se le deja saber que es un pecador, luego se le muestra, mira, Jesús pagó el precio por tus pecados. Eso es importante, que te arrepientas y que creas en Él para que seas libre de todo eso. Entonces la persona, si Dios le concedió, porque si Dios no le concede a un hombre creer, no cree nada. Por eso es que hoy en día tenemos en el evangelio o en el cristianismo montones de gente incrédula que dice que sigue a Dios, pero no cree, porque no es del que quiere ni del que corre. Hoy en día muchos quieren y muchos corren, si bien Dios no los ha llamado. Entonces, cuando Dios le da misericordia a un hombre, le concede venir al Hijo, le da fe para creer en el Hijo.
Cuando el hombre viene al Hijo, entonces el Hijo, porque el hombre cree en el Hijo, viene al Hijo y el Hijo lo limpia de todo pecado, lo santifica, lo justifica y lo hace perfecto. Ese es el orden. Ahí no miramos manos de hombre en ningún lado. Miramos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando, ¿sí? Trabajando, nosotros simplemente vasos, los dueños, que quede bien claro, los dueños del reino es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo está encargado de todo el paquete. O sea, y los hombres al final del día somos simplemente vasos, sin opinión, sin punto de vista, sin decir nada, simplemente estamos ahí como instrumentos, herramientas utilizadas para el momento y el propósito designado, pero no para estar dictando. Ustedes ven aquí en la tierra los reinos tienen ¿cómo se llaman? Um, Gobernantes, por así decir, tienen la mesa directiva o la mesa redonda, en fin, y todos opinan al respecto de cómo las cosas en este reino tienen que hacerse. En el reino de Dios las cosas no son así. Dios en su bondad y misericordia elige dejarles saber a los vasos, en este caso los profetas, las cosas que Dios tiene planeadas hacer para que los profetas proclamen. Pero al final del día eso es voluntad de Dios. En este reino, una de las cosas que tienen que entender bien claro es que somos instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, este micrófono que tengo yo aquí ahorita, si en realidad yo no lo uso, este micrófono no sirve para nada, ¿sí? Es micrófono, tiene un propósito, pero el único propósito funciona cuando yo lo utilizo y la voz se extiende. Cumplió su propósito. Si yo vengo y este micrófono no sirve, tengo que reemplazarlo y poner otro micrófono que sí sirva. Entonces, vienen el Señor, los limpia, los santifica, los hace perfectos y los traería si hubiera los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, los traería a estos ya maduros para que instruyan en el Espíritu y por el Espíritu el cual habita en ellos a uno nuevo, santificado, justificado, hecho perfecto, lo reciben, jamás lo contaminarían, sino lo santificarían más y más. Por eso es bien importante que los 5 ministerios realmente estén siendo guiados por el Espíritu Santo y estén nacidos del Espíritu Santo para que nunca provean corrupción. Y tú puedes ver hoy en día cómo los 5 ministerios son específicamente los encargados de corromper al pueblo con su maldad. Por eso es que hoy en día está todo erróneo, todo torcido. Ok, ahora ya tenemos uno nuevo. Ahora ya no le voy a predicar a este nuevo, nacido del Espíritu, santo, justo y perfecto, que se aparte del pecado. Ahora yo le voy a enseñar, mira, ahora tú tienes esto y esto y esto, como lo enseñan en la escuela de discípulo, la herencia, lo que tienes, lo que Dios te ha hecho para que éste crea, no para crearle un sistema educativo. No, le voy a enseñar las cosas que éste tiene que creer. Y este nuevo, al irlas creyendo que es hijo de Dios, que no tiene que estar bateando con el diablo porque el diablo ha sido destruido, que el mundo ha sido vencido, que el viejo hombre ha sido crucificado, que la muerte ha sido sorbida en victoria. Y le enseño todas esas cosas, le enseño, tienes el espíritu de Dios, tienes el espíritu de consejo y poder, tienes el espíritu de sabiduría y conocimiento, y de sabiduría e inteligencia, tienes el espíritu de revelación, tienes el espíritu de temor del Señor, en fin, los 7 espíritus. Entonces ya estoy cargando a este nuevo nacido de Dios con las cosas la herencia que Dios le ha dejado. No me pongo egoísta de que no, pues igual si le revelo todas esas cosas, se va a ensoberbecer o igual se va a hacer más que yo, porque eso ya es carne, entonces no estoy perfecto. Ok, entonces este hombre ya no necesita que le predique, deja el pecado. Ahora le estoy dando todas las llaves, todo el poder que necesita para que por la fe en Cristo Jesús viva una vida totalmente apartada del pecado. Y si en un momento dado flaquea en creer alguna área, ahí está, y se le dice, hey, tienes que creer esto, no estás creyéndolo bien, tienes que mantener la fe, y de esa manera se mantiene. Entonces, por eso te leí al principio lo que te estaba hablando, ese es el principio, y aún todavía no se ha llegado a esa forma de vida, porque ahorita como empecé a predicar ya de rato, y la gente pues primero no la recibía porque decían que era el diablo. Ahora gracias a Dios ya se están doblando ante el Señor y están entendiendo que es la voluntad de Dios la santidad para los hombres y que en realidad tienen que vivir sin pecado y no importa quién diga diferente. Bueno, ahorita todavía andamos con toda esa enredadera y el asunto, una de las cosas bien importantes
es la salida de la ley, ¿sí? De alguna u otra manera los hombres hablan de la salida de la ley, pero siguen siendo pecadores. Un pecador no puede salir de la ley porque la ley es la única que lo va a traer a Cristo. Eso es bien importante que entiendan que un pecador necesita la ley. Los pecadores ya, los que no son pecadores, los justificados, los santificados y hechos perfectos, ya no son pecadores, por lo tanto ya no necesitan la ley. ¿La ley cuál es? No adulteres, no codicies, no robes, no envidies, no blasfemes. Todos esos mandamientos que Dios dio. Ama a tu prójimo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y ahí es donde viene la confusión. Entonces, si ahora entro a la fe, ¿cómo voy a vivir? Ahí es donde se pone bueno. Por eso te digo, es que para estas cosas, para que tengas resultados, tu fe tiene que ser genuina, pueblo. Si no es genuina, no vas a tener resultados y tú vas a decir que no funciona, pero aquí estoy yo como ejemplo y testimonio que sí funciona. Y todos aquellos que crean les va a funcionar. Y gracias a Dios que la mayoría de los que oyeron están despertando y eso ya no está quedando solamente uno como testimonio, sino se están levantando muchos como testimonio de que por medio de la fe sí se puede. Entonces regresamos a lo que te leí en el libro de Gálatas, capítulo 3, y claramente dice ahí, le pusieron, quien quiera que escribió o tradujo la Biblia por primera vez en la Reina Valera, le puso el propósito de la ley. Ok, versículo 19 de Gálatas, capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión. ¿Sí? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese, fíjate bien. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué sirve? Por cuanto antes de Abraham, ya hasta, de hecho, hasta Moisés, hasta cuando dio la ley, no había ley. Entonces, por cuanto no había ley, pues no podían culpar a nadie de pecado. Entonces, para que el hombre viviera recto, el Señor le puso la ley. No matarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma, descansarás, 6 días trabajarás y todo eso, en el séptimo día descansas y así se va, ¿no? Y aplanta toda la ley a Moisés, entonces Moisés se la aplica al pueblo y órale. Pero claramente dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Ahora, ¿quién es la simiente? No estamos hablando de las ramas, pueblo. Quiero que le pongas bien atención, porque luego muchas veces se piensa que la ley es la crema y la nata del evangelio, pero no, no lo es, porque la ley no existió sino unos 400 años después o algo así de ya de cuando el hombre había sido creado. Como quiera, los números ahí, búsquenlos y rectifíquenlos. Pero fue dada después. ¿Qué significa esto? Entonces, la ley fue dada hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Sí? Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. O sea, la ley está como, acá empieza la vida, entra la promesa, entra la transgresión, se crea la ley, se le da a los hombres y llega hasta Jesús, que él es la simiente. Y de hecho Jesús dio testimonio, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Con todo y eso, no está diciendo que la ley va a ser anulada, porque la ley es necesaria hoy en día para que los pecadores sean traídos a Cristo. Si anulamos la ley, ¿cómo va a venir la fe? Si la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Las instrucciones, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, al recibir las instrucciones, el hombre cree. Entonces, la ley escrita es indispensable para que por medio de la ley escrita venga la fe. Venida la fe, yo ya no necesito la ley porque ya entré a la fe. Ahora, la fe no es un asunto así como nada más. Hoy en día se mira la fe como un asunto utilizado según las necesidades
y nada más normalmente es utilizada según para que te provean de comer, para que te provean techo, para que te provean protección, salud y ese tipo de cosas. La fe es una forma de vida. Está escrito, el justo por su fe vivirá. El justo vive en fe. Entonces, vivir en fe es una forma de vida. La fe no es un asunto que de repente agarro. Por eso fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Entonces, vivir en fe es vivir totalmente seguro, completamente seguro en frente de Dios y sin temor. O sea, vivir seguro, esa es una forma de vida rica. Eso es vivir en fe. O sea, no como hoy en día en el cristianismo nada más, pues voy a echarle fe a esta situación, le voy a echar fe a aquella situación. O como dicen los cristianos, activa tu fe. En las iglesias han de tener su switch por ahí, ¿no? Que activa la fe, activa la fe. Esas son paganerías. Eso da testimonio que en realidad tú estás utilizando la fe a tu beneficio y a tu necesidad según te place. No estás viviendo una vida de fe, estás viviendo simplemente una vida donde activas la fe, estás viviendo fuera de la fe, de repente te das cuenta, aquí necesito fe, te regresas y la enciendes. Ya estoy en la fe, hermano. No, pueblo. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Fe es una forma de vida segura. Estás seguro. Siempre estás seguro. No preocupado, no afligido, no nada. Seguro. Es tu condición de vida. Seguro. Duermes en paz porque estás seguro. Caminas confiado porque estás seguro. Porque tu fe es genuina. ¿Sí? Aquí no, te digo abiertamente. Tu fe ficticia no te va a llevar a la seguridad de vida que te estoy hablando. No te va a llevar. Ya no anda ahí preocupado. No quiero fallar contra Dios. Es que tal si le fallo acá. Que ir al pecado allá. No, anda seguro porque ya el pecado está muerto. ¿Sí? Anda seguro, ya ni siquiera es tentado por nada porque está muerto a los deseos carnales. Esa seguridad de que ya no tengo que estarme fijando a ver si no peco aquí y allá, esa inseguridad, que hoy en día existe en el cristianismo, que ahí está el pecado, que allá también, que a aquel lado. Los cristianos, en lugar de reconocer que tienen la maldad en ustedes mismos, le echan la culpa a pecados externos. Aquello es pecado, aquello es pecado. El pecado, te he dicho antes, no es una cosa. El pecado es una acción cometida por un hombre, una acción que Dios dijo que no se hiciera. Ese es pecado. El pecado no son cosas. ¿Sí? Porque pueden decir, no, pues el baile es pecado. Pues el lugar ese es pecado. No, en ese lugar se practica el pecado. ¿Sí? Pero no es pecado el lugar mismo. ¿Nos entendemos? Porque si vamos a decir, si construimos un edificio y este edificio va a ser un prostíbulo, pero nunca es utilizado para ese propósito. Entonces vamos a decir que ese es, como fue edificado para prostíbulo, pero nunca se utilizó para prostíbulo, ¿es un prostíbulo? No. Pecados son las acciones que están cometiendo, pero en su hipocresía marcaron las cosas de afuera como pecado y ya mientras no hacen ciertas cosas que están marcadas como pecado, entonces ya se creen santos, pero la maldad está en el corazón todavía. Ok, regresamos al asunto aquí que te estaba leyendo. Espero nos estemos quedando claros. Como te digo, yo puedo repetirte estas cosas incansablemente. Para mí cada prédica es nueva. Aunque te haya hablado estas cosas, sigue siendo deleitable porque pues es Dios hablando al final del día, ¿no? Entonces, la ley es contraria, versículo 20, perdón, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En este caso, hubo diferentes mediadores allá atrás hasta que llegó Jesús. Por eso él dijo, los que antes vinieron de mí, los que antes de mí vinieron eran falsos. Entonces el Señor Jesús dio testimonio, he aquí, yo soy la verdad. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia de Dios verdaderamente por la ley, ¿sí? Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, la ley no puede vivificar. Y eso es lo que he estado tratando de decirte todos estos días,
porque hoy en día se justifican muchos porque están leyendo la escritura. La escritura, la ley, la palabra ley o la Torah, como le llaman muchos, le pueden llamar ley, le pueden llamar Torah. Hoy en día andan muy famosos con la famosa Torah. Al final del día son instrucciones. Y les voy a dar un consejo. Los que hablan lenguas, en este caso español, apéguense al español, ¿sí? Porque luego andan pronunciando palabras en hebreo y no las pronuncian bien, y de una pronunciación a otra puede cambiar el significado de la palabra. Y puedes echarte echando pecados por ignorancia en el conocimiento de la lengua. Y estás mencionando palabras que no son. Si, por ejemplo, en güero, hay una palabra como la playa y tiene un similar en inglés que significa prostituta. Entonces, un solo final, la T al final y la C al final, la H o la SH, hacen que cambie el significado de la palabra. Mientras puedes estar pensando que te estás refiriendo a una cosa, si tu pronunciación no fue correcta, estás mencionando otra. Y allí ya vienen los pecados. ¿Por qué? No, es que, pero no sabía, no podía pronunciarla. Es por eso que hablas tu propia lengua. Si no hablas una lengua extraña como debes de hablarla, apréndela y luego la pronuncias correctamente. Les doy simplemente un consejo, ¿sí? La otra, vamos. Entonces, si la ley pudiera vivificar, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia de Dios fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, la ley no puede vivificar al hombre. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida. Si la ley pudiese vivificar al hombre, en vano hubiese venido Jesús. Entonces hoy en día los hombres siguen estudiando las escrituras, y las escrituras dan testimonio que Jesús murió, que Jesús limpió al hombre del pecado, que Jesús lo libertó del mundo, del diablo, de la muerte, del viejo hombre, que Jesús les dio vida, que Jesús es el maestro, que Jesús les dio del Santo Espíritu, que son templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y todavía viven enfrascados en la ley, leyendo todas esas instrucciones dadas, cosas que el maestro hizo para que vinieses a la vida. Jesús es la vida. Las instrucciones son instrucciones. Jesús es la vida. Por eso te dije al principio, hoy en día está tan enredado porque en lugar de hacer los primeros pasos, el Padre le da el privilegio a un hombre de venir al Hijo, el Hijo lo limpia, lo santifica, lo justifica, lo hace perfecto y le da de su Santo Espíritu, lo hace templo y morada de su Espíritu y lo llena de su Espíritu y lo entrega a los 5 ministerios espirituales nacidos del Espíritu que están en la misma condición que el Padre, a los maduros, a los perfectos, a los que están hechos conforme a la semejanza de Dios. Ese pequeño procesito no ha sido hecho. Entonces, hoy en día los hombres vienen, les predican la ley, les hacen la oración de fe. El Padre nunca estuvo metiendo sus manos, agarran a un inconverso, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno y le enseñan la palabra, pero le enseñan la palabra escrita, pero esa persona jamás se ha arrepentido de corazón. Entonces, por eso es que los hombres hoy en día no pueden salir de la ley, porque en sus mundos lo único que tienen que estar haciendo es leer y leer y leer la escritura, y piensan que por leer la escritura ya son santos, y piensan que por tener el conocimiento de lo que está escrito ya son buenas personas. Si no han nacido del Espíritu, y esto no es una oración de fe ahí, no, pueblo. Cuando una persona nace del Espíritu, su forma de ser y vida cambia. No andan como los cristianos hoy en día que presumen de muy santos y todo, y andan odiando a sus prójimos y peleando con sus prójimos, ávaros, idólatras, homosexuales, lesbianas en el evangelio que dicen que andan, y andan ahí idolatrando o llenos de avaricia y montones de cosas, pero esos sí son cristianos. O sea, no son cristianos. Por eso es que siempre digo que el cristianismo, y me refiero a los cristianos como ejemplo en todo tiempo, porque no están siendo lo que dicen ser. Con todo y eso, seguimos otra vez. Entonces, si la ley no puede vivificar a los hombres, ¿sí? Por eso vino Jesús. Con todo y eso, hoy en día, todo el camino que se llama mesiánico, y que de ahí es donde viene toda la palabrería esa en hebreo, se están regresando a la ley. No solamente a vivir bajo los mandamientos ordenados de la ley, sino todavía, escuché el otro día, me dijeron que están ofreciendo el Cordero Pascual. O sea, de las blasfemias y de los rechazos a Cristo, el andar sacrificando corderos en la famosa día de Pascua o en el Passover. Uy, man. Si Jesús vino
para sacar a los hombres de la ley, para que por la ley venga la fe, y al venir la fe, vienes a Cristo. Por eso todo aquel que no tiene fe no puede venir. Jesús muchas veces dijo, el que cree, 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 men. ¿Sí? Él no dijo el que sabe la ley. Él no dijo el que conoce la escritura al pie de la letra de Génesis, Apocalipsis. Él dijo el que cree. Los que creen entran a la vida. ¿Por qué no entraron los israelitas a la tierra prometida, al reposo de Dios, por así decirlo? No físicamente a la tierra prometida, sino al reposo. ¿Por qué Dios juró, no entrarán en mi reposo? Por la incredulidad de los israelitas. Si tenemos nosotros como ejemplo de que los israelitas no entraron a la tierra, al reposo de Dios, por su incredulidad, ¿crees que acá se va a entrar al reino de los cielos por medio del estudio de la Biblia? Amén. O sea, ya es tiempo que despierten. Es por fe que tú vienes a Cristo. El que no tiene fe no puede venir a Cristo. Tú puedes convertirte en la persona religiosa que tú quieras. Puedes pregonar, decir, defender, pelear la buena doctrina y decir a los cuatro vientos y predicar la verdad tal y como está escrita en la Escritura. Pero si no tienes fe, no estás adentro. No estás adentro. Y esa es la grande separación de lo que te he estado hablando, porque piensan que por el estudio bíblico y todo este tipo de cosas y por cumplir con todos, esa sarta de cosas que se inventaron para hacer y las famosas lecturas bíblicas y todo eso, cuando no se cree. O sea, tienes que creer, todos los que de verdad quieran, si por fe entras a Cristo, por fe te mantienes. Entonces tu fe tiene que ser constante y sonante. Por eso está escrito, el justo por su fe vivirá. O sea, no estamos hablando que es algo esporádico, no, es una forma de vida en seguridad en frente de Dios, porque sabemos, y aquí te lo acabo de leer, que no puede en realidad la fe vivificar la justicia en los hombres. Por eso es que ustedes leen la palabra, y solamente para luego ir para afuera e encontrarse que con las instrucciones que tú acababas de leer, no pudiste cumplirlas allá atrás. Por eso es que el evangelio que hoy se está viviendo es un evangelio alejado de Dios. Por eso te he llamado constantemente al arrepentimiento, porque no has podido vivir sin pecado, porque has estado queriendo dejar de vivir sin pecado en tus propias fuerzas, y luego vienen los paganos todavía que, como vieron que no pudieron dejar de pecar en sus propias fuerzas, pues siguieron pecando y se escondieron bajo la gracia. No, pues estamos bajo la gracia. Por cuanto aumentó el pecado, aumentó la gracia, y piensan que entre más pecadores sean, más gracia van a obtener. Si bien Dios dice que Él mira de lejos a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En otras palabras, ¿le da gracia a Dios a los pecadores? ¿No están más bien torciendo el versículo ese que dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia? ¿Qué dijo Pablo? ¿Que entonces vamos a ser pecadores para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Sí? Entonces, sí no estamos entendiendo. La razón por la cual el evangelio conocido hoy en día no llega a la estatura del varón perfecto es porque son incrédulos. Si bien tienen conocimiento de la escritura, predican la escritura aquí y allá y hablan, yo los veo, los veo predicar y le echan todo y sienten que el poder de Dios se está obrando, pero son incrédulos al mismo tiempo. La incredulidad se ve. Es visible, ¿sí? Por eso no han podido, porque este camino, la justicia, no viene por el conocimiento de la palabra en cuanto a escritura se refiere. El conocimiento de Cristo, la palabra viva y eficaz, viene por medio de la fe. ¿Quién quiere conocer a Cristo? El verdadero Cristo, no las letras. Crean en Él. Crean en Él. Y créame, pueblo, que si tú no crees en Él, no hay otras opciones. El Señor Jesús en una ocasión habló de los salteadores y los ladrones que no entraban por la puerta. Todos aquellos que quieren entrar al reino de los cielos de maneras alternas sin utilizar la fe son salteadores y ladrones. Los únicos que entran por la puerta son los que creen en la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Por lo tanto, venid a la fe, y acá abajo dice,
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Otra vez, ¿por qué entonces vino la ley? La ley vino para encerrar todo bajo pecado, para que así todos fuéramos pecadores. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Ok, pero venida la fe, por la fe somos santificados. En otras palabras, van a decir, no, pues entonces Dios prácticamente nos hizo pecadores. No, la ley es dada para los pecadores, para que dejen de pecar, pero por cuanto la carne era débil, no pudieron dejar de pecar por la debilidad carnal. Pero una vez venida la fe, entonces claramente dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Quiero que entiendan bien esa partecita. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa? ¿El ayo quién es? La ley es el ayo, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Ayo qué significa? ¿Sí? Es el que te guía, el que te enseña. Ayo es como una persona que te está instruyendo, o sea, o algo que te instruye. Entonces la ley es el instructor que te ha traído a Cristo, el que te ha apuntado. Sí, ahí está, Él es Cristo. Y prácticamente los predicadores ahí se hicieron iguales, porque no manifiestan lo que Dios les ha dado. Entonces, fíjate, pero antes que viniese la ley, antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, la ley encierra a los hombres para que cuando venga la fe, los hombres sean libertados de la ley. Esto es para que nadie pueda ser salvo excepto por medio de la fe. Esto es para que nadie pueda gloriarse de nada. Porque ustedes ven cómo los cristianos se glorian de, no, pues yo ando haciendo esto, yo ando haciendo aquello, yo soy la última Coca-Cola y tú eres un otro refresco. Con todo y eso, pueblo, lo que quiero que entiendas es que si no caminas por fe, y fe, otro becerro bien grande. ¿Cómo hay fe fingida en estos días en la tierra, man? Ay, como quisiera que se acabase, así que de repente, no, pues ya todo se acabó, ¿no? Ya se acabó la fe fingida, se acabó toda esa hipocresía, pero no, hay demasiada fe fingida, mucha fe fingida, ¿sí? Mucha. ¿Por qué te digo? Por ejemplo, el Señor Jesús dijo que si se tuviera fe como la semilla de una mostaza o de ese tamaño, harían grandes prodigios. Y luego dicen los hombres que tienen mucha fe. Sin embargo, ni siquiera pueden obtener la santidad de Dios. O sea, fe muerta. Eso es lo que hay y abunda. ¿Puede el hombre cambiar todas esas cosas? Por supuesto que sí. Si no pudiera cambiarlas, no estaría predicando. ¿Para qué te predicaría? ¿Sí? ¿Voy a sembrar cuando sé que no voy a cosechar? Si una de mis grandes motivaciones diarias es el hecho de que cada día estoy viendo que están abriendo los ojos. Si bien hay gente que los vuelve a cerrar, pero gracias a Dios están abriendo los ojos. No que es que qué bruto, que ya, no, pero lo están abriendo y las están abriendo más. Y les voy a dar un consejo. ¿Quieren abrirlos rápido? Desechen el entendimiento, el conocimiento, desechen todo. Concéntrese en creer. Si lees una escritura, no te pongas a querer entender qué me dijo Dios. No, ponte a creer. ¿Sí? Entonces, si aquí te dice, bueno, versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no tengo yo que obedecer la ley? Exacto. Espérame. ¿Estás diciendo que ya no tengo que obedecer la ley? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a pecar? Ahí está la mente terrenal. Ahí es donde sale la mente terrenal inmediatamente. Sale el hombre, no, pues a mí me encanta el pecado. Ese es el asunto, pueblo. El asunto es que un espiritual, cuando le quitas el freno de la ley o cuando le quitas el freno de la ley, no desea irse tras el pecado.
no lo busca, no lo codicia, no lo anhela. Pero como hoy en día, con la mente terrenal, están acostumbrados a tener freno, men. Y el Señor dijo, no seas como el mulo y o el caballo, que quiere que los traiga con freno. Imagínate, es cristianos con freno. Nada más les quitan el freno tantito y parecen marranos cuando les suelta palodo en día caluroso. O sea, somos llamados a vivir en esta tierra sin freno. El único freno que podría tal vez llamársele freno sería el amor a Dios. Pero es sencilla, no es freno, ya no es como la ley. No codiciarás. Ay, Señor, no codices, pero es que esa hembra está bien bonita. Mírala, y luego la ropa que se pone, pues, ¿para qué se viste así? Ay, mira, es que ese hombre está bien cuadrado, mira qué músculos tiene al Señor. O sea, pero es que son los deseos internos los que te hacen entrar en la inmundicia y la ley nada más está como agarrándote. Por eso la ley es externa, de no robarás, solamente te pone freno por fuera, pero por dentro sigue la inmundicia. Por eso el maestro le dijo a los escribas y fariseos, hipócritas, porque si bien tenían la ley y por fuera como que la cumplían, pero por dentro podredumbre y hueso de muerto. Cuando la fe no viene así. La fe viene y santifica al hombre por dentro, lo hace santo, justo y perfecto en frente de Dios, y todavía lo hace templo y morada del Espíritu, y les da los 7 espíritus de Dios para vivir en perfecta santidad. La fe santifica al hombre. Por eso dijo el maestro, limpiadlo de adentro del vaso y del plato. Sí, y quedará limpio por fuera. Si nos entendemos, ¿ven la diferencia? Si ustedes quieren vivir bajo las instrucciones nada más así, ustedes van a ser malos aprendiendo Biblia. Ese es exactamente el cristianismo moderno. Un montón de gente mala y perversa que anda con la Biblia bajo el brazo, que estudia la Biblia, pero que no puede poner por obra los mandamientos de Dios. Porque aún sabiendo que la carne es débil para poner los mandamientos de Dios, aún todavía los quieren poner en la carne, men. Ya, como dicen los gringos, wake up. Sí, despierta. El asunto es que la fe vino y por medio de la fe yo creo en Jesús. ¿Qué hace Jesús conmigo? Me agarra, me santifica, me justifica, me hace perfecto, me quita toda la maldad. Ese es el principio de un hijo de Dios. En el cristianismo, el principio es la oración de fe. Y ahí vamos a dejar de pecar por medio de los años. Poco a poco vamos a ir dejando el pecado, hermano. Fíjate qué paganerías enseñan. El principio de los hijos de Dios es en santidad, en justicia y en verdad. Y el principio de los famosos cristianos hoy en día es la oración de fe. Y luego, ok, vamos a intentar dejar de pecar, hermano. ¿Really? O sea, ¿qué evangelio es ese? Es un evangelio que te está llevando y te va a llevar al infierno. ¿Es en serio? Te va a llevar al infierno. Si bien el principio de los hijos de Dios es en santidad, en pureza y en verdad, para que nunca más regresen, Jesús fue ofrecido una sola vez y para siempre. Pero ustedes creen que son cristianos y todo eso y todavía ni siquiera han entrado al reino, pero andan con la Biblia bajo el brazo. El reino de Dios es justicia y paz en el Espíritu, y viven en justicia y paz en el Espíritu los que hoy en día se llaman cristianos o de cualquier religión. Viven en justicia y paz. No tienen la fama de malhechores, de perversos, de idólatras, de adúlteros, de fornicarios, de blasfemos, de ávaros, de amantes del dinero y cuanta toda prostitución se les atraviesa. Se ponen bravos conmigo porque lo digo. Ponte bravo contigo mismo, pues tú andas haciendo esas maldades. Enójate contigo. ¿Qué dijo el maestro? Si hicieres bien no serás enaltecido. Con todo y eso quieren ser enaltecidos siendo malhechores, man. O sea, no, así no. Sí, por eso dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí vemos, hijo de Dios no es el que va a la iglesia o el que anda con una Biblia bajo el brazo. Hijo de Dios es el que es de la fe en Cristo Jesús, el que cree en Cristo Jesús. Y no te estoy hablando como la fe cristiana. ¿Sí? Los demonios creen y tiemblan. Estoy hablando de la fe real. Esta fe que cuando tú la crees te trae resultados.
Esta fe que cuando tú estás inmundo, el segundo que sigue, estás completamente santo. Solamente así, no es por obras. Después vamos a vivir en justicia, pero porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y ya producimos toda clase de buenas obras, pero porque Él habita en nosotros. Entonces, fuimos creados para buenas obras. El Señor nos trae, nos justifica, nos santifica, nos hace perfectos, nos entrega con los 5 ministerios. Ay, esos 5 ministerios, como quiero que se perfeccionen, please. Hay montones de gente por todos lados y me hablan, oye, ¿no conoce una iglesia por acá, este barrio? No, no conozco. ¿No conoce otra por acá? No los conozco. Santifíquense, podemos hacer más juntos que estar nada más viviendo o defendiendo el pecado. Renuncien a su maldad, háganle como Pablo, despójense de todo lo que tenían como santo y vengan a la fe, crean en la verdad. Ya tienen el conocimiento de la escritura, lo único que tienen que hacer es creerla. Es todo. Lo único que tienen que hacer es creerla. Sí, hay personas que me hablan que nada más unos cuantos retoquecitos y ¡pum! Ya están completos en el Señor. Sí, porque a veces nada más lo único que necesitan hacer, ya tienes el conocimiento, ya estudias, ya sabes lo que está escrito. Ponte a creer, pueblo. Ponte a creer. ¿Sí? Ponte a creer y lee y cree, lee y cree, lee y cree. No hagan las cosas en su propia fuerza ni metan sus manos. Dejen que Dios haga lo que tenga que hacer. Ya que nos concedió estar en el reposo, Cristo es nuestro reposo, estamos en Él. Y como dijo Pablo, ahora las obras que yo hago en la carne, ya no las hago yo, sino Cristo, quien mora en mí, Él hace las obras. Ahora, eso es vida. ¿Cuándo vas a pecar? Si Cristo está haciendo las obras que tú haces, ¿cuándo vas a cometer pecado? Si las cosas son mal hechas, si tú no las estás haciendo, las está haciendo Jesús, ¿quién es el culpable? Pero sabemos que Jesús no hace nada malo, ¿verdad? Entonces,